Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas. Bien, saludamos a todos los hermanos que a esta hora están conectados y también a nuestros hermanos de nuestro canal de YouTube, que el Señor les bendiga. También les recordamos a los hermanos que hay un canal en YouTube donde ustedes pueden volver a ver estas predicaciones. Es AIM Recoleta, AIM Recoleta, AIM Recoleta, y ahí usted puede estar nuevamente conectado y recibiendo todas estas predicaciones que estamos compartiendo todos los días en este lugar. Así que vamos a compartir en esta noche una palabra muy hermosa, un texto muy hermoso, un texto que bendice, que sobre todo en este tiempo se ha dado a conocer mucho. Esta palabra me bendice. Es un texto que de muy joven me lo aprendí de memoria. Así que lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón, que es Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14. Cuando yo digo Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14, yo sé que hay muchos hermanos que ya saben el texto a cual nos referimos, porque es un texto muy conocido y tal como les cuento que por todas las circunstancias que estamos viviendo como nación, como país y en el mundo entero, se ha hecho aún más conocido en este tiempo. Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14, y leo la eterna y gloriosa palabra del Señor, y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, esta noche por esta palabra, Señor, que hemos leído. Oro, Señor, para que a través de esta tu palabra podamos, Señor, bendecir muchas vidas, Señor. Que el Espíritu Santo tome el dominio, tome el control, Señor, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a decir. Que no sea palabra de hombre, que sea tu palabra, Señor, que pueda llegar a todos los corazones, Señor, a esta hora de la noche. Padre, te lo pido por misericordia. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si se humillare mi pueblo. Este versículo que hemos leído es una respuesta de Dios a Salomón, ya que se había terminado la construcción del templo. Recordamos que David procuró levantar un templo, una casa al Señor, porque lo que había en Israel era una carpa, el tabernáculo, que se llamaba el tabernáculo, que fue construido por orden de Dios, por el diseño de Dios, con todas las instrucciones de Dios. Dios se lo dio a Moisés, y Moisés construyó el tabernáculo, donde ahí estaba la gloria del Señor, donde en aquel lugar se presentaba la ofrenda, los sacrificios, el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer la ofrenda en el día de la expiación por los pecados del pueblo. Y un día David, viendo su gran palacio, su hermoso palacio que él tenía donde él vivía, contempló la carpa, el tabernáculo, y dijo:
pucha, si yo tengo una casa preciosa, Dios también merece algo hermoso, y propuso en su corazón levantar un templo para Dios. Pero Dios no se lo permitió a David que él construyera el templo, porque David fue un hombre de guerra, un hombre de lucha, un hombre de pelea, y por sus manos se había derramado mucha sangre. Entonces Dios le dijo: no, tú no me vas a construir el templo, pero un hijo que saldrá de tu lomo, él me lo va a construir. Y así se cumplió. Salomón fue el que construyó el templo. David, mientras él estuvo con vida, reunió todos los materiales, comenzó a traer las mejores maderas y comenzó a hacer todos los preparativos para que cuando llegase el momento, su hijo le fuese más fácil el poder construir el templo. Y así lo hizo Salomón. Dicen los eruditos que fueron aproximadamente 7 años lo que se demoró Salomón en construir el templo, y aquí se lo está dedicando al Señor. Aquí se lo está dedicando a Dios el templo. Hicieron sacrificio, una fiesta de muchos días, todos contentos, porque aparte que la gloria de Dios descendió sobre el templo, Dios se sintió complacido de este templo. Y dice la palabra que en este momento, en esta ceremonia, Dios se le presentó a Salomón y le dijo, una noche le dijo a Salomón: yo he oído tu oración y he elegido esta casa para mí. He elegido esta casa para mí. Y ahí Dios le dice: mira, si este pueblo se humilla, si este pueblo ora, si este pueblo me busca, si este pueblo se arrepiente en el momento de la aflicción, de la angustia, entonces yo oiré desde los cielos. Y esta es una promesa de Dios para la nación de Israel. Pero también en esta noche, esta promesa también es para nosotros hoy. Donde el Señor dice: si se humillare mi pueblo. Nos preguntamos por las cosas que están sucediendo hoy día en nuestro país y por las cosas que están sucediendo en el mundo entero. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Sabemos, amado del Señor, que la maldad se ha multiplicado. Se está cumpliendo lo que dijo Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy día estamos viviendo en este tiempo donde la maldad ha sido multiplicada. Que hoy día no hay respeto por la vida humana. No hay respeto por nada. Ni siquiera por los niños. Los niños son maltratados, los niños son violados, los niños son abusados. Crímenes, asesinatos, robos, de todo tipo y de todo tipo de personas. También los de cuello y corbata, explotando al pobre y explotando a las personas, robando. Vemos que los crímenes han aumentado y han crecido. La inmoralidad sexual, cómo ha avanzado. Matrimonio entre homosexuales, matrimonio entre lesbianas, están luchando por una ley libre de aborto, donde pueda haber aborto libre, sin ningún respeto por la vida del inocente que está por nacer. Una candidata presidencial de las elecciones pasadas, Beatriz Sánchez, ella proponía aborto libre hasta los 6 meses. 6 meses. Cuando madres a veces han tenido abortos prematuros o nacimientos prematuros y que han tenido un niño pequeñito tal vez con riesgo vital, pero han nacido y en la incubadora ha seguido su proceso y han permitido que ese niño siga viviendo. De 6 meses, cuando la criatura ya está toda formada, tiene su corazoncito, su cerebro, todo el sistema nervioso desarrollado.
pero no hay respeto y se pide todo aquello y se lucha. Y aquellos que están en contra son tratados de la forma más baja. Y ay si nosotros nombramos a Dios. Ay si nosotros nombramos al Señor. Ay. Nos tratan de mentes cavernarias, de gente retrasada, de gente sin amor. Entonces, vemos que la maldad ha crecido. Que el pecado se ha multiplicado en extremos. Y las consecuencias hoy día las estamos viviendo. Lo que hoy día estamos viviendo en el mundo entero, donde la soberbia del hombre se ha visto reducida a lo más mínimo. El hombre que pensaba que tenía el mundo conquistado, un pequeño virus, está causando tremendos estragos en la economía mundial. Los países se han paralizado completamente. Las fronteras se han cerrado. Y lo que hoy día vemos es muerte, desesperación, destrucción, en lo que estamos viendo. Y lo que la Biblia le llama principios de dolores. Porque todo tiene su límite. Dios soportó a Sodoma y a Gomorra, pero el pecado llegó hasta el límite y destruido. En el diluvio, la maldad del hombre creció tanto y Dios intervino en el diluvio. Siempre Dios va. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, como lo mismo lo que le sucedió a Nínive. Al mismo pueblo de Dios, de Israel. Que Israel fue destruido como nación. Porque también su pecado pasó los límites. Y hoy día en el mundo entero vemos como la maldad y el pecado se han multiplicado de extremo. Y lo que estamos viendo hoy día es principio de dolores. Principios de dolores. Principios de lo terrible que viene sobre el mundo entero. Pero aquí nosotros encontramos una palabra que el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y el Señor a nosotros, como su pueblo, como su iglesia, nos llama a humillarnos, porque en Él podemos nosotros encontrar una respuesta. Si ya hay algo que puede parar todo esto, si hay algo que puede detener todo esto, es cuando el pueblo de Dios se humilla. El Señor dice: si mi pueblo se humillare. Porque también debemos reconocer que nosotros como pueblo del Señor también hemos pecado delante de Dios. Que también nosotros hemos estado alejados de Dios, teniendo religión, pero también hemos estado alejados de Dios. También nosotros hemos pecado ante el Señor. Porque nosotros tampoco hemos estado a la altura. Porque la iglesia ha estado encerrada en cuatro paredes, encerrada en sí mismo. Entregando mensajes que no son los mensajes que el Señor quiere que prediquemos. El famoso mensaje del Evangelio de la prosperidad. Que lo único que enseña es poner la mirada en las cosas materiales. Que todo el fin de ese llamado evangelio de la prosperidad es que la iglesia ponga su mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Donde la iglesia lo único que está esperando es ser bendecido para tener una mejor casa, un mejor auto, un mejor sueldo.
Ya ha descuidado lo más importante, que ir con las gratas nuevas de salvación al alma perdida. Jesús dijo: ¿qué saca el hombre con ganar todos los tesoros si al final pierde su alma? A la iglesia se le enseñó a estar en su mente en las cosas materiales. Contrario a lo que dice ahí Colosenses capítulo 3, cuando dice: poner las miras en las cosas de arriba y no las de la tierra. A la iglesia se le ha enseñado a mirar hacia abajo, a estar pendiente de las cosas terrenales. Y hemos descuidado la proclamación del Evangelio, donde el Evangelio, por la palabra del Señor, las vidas son transformadas, las vidas son cambiadas. Por eso también el Señor llama en esta hora a un arrepentimiento de su pueblo. Dios llama a un arrepentimiento de su iglesia. El humillarse. Cuando se dice: si se humillare mi pueblo, el humillarse es reconocer nuestra condición pecaminosa, es reconocer que ante el Dios del cielo nosotros le hemos fallado, que hemos pecado. Cuando nos humillamos ante Dios, estamos reconociendo nuestra condición. Lo que pasa es que muchas veces no miramos nuestra condición, sino que miramos la condición del que está al lado. El que está al lado está mal. El que está al lado de nosotros, el que está haciendo las cosas mal, y el que está al lado de nosotros es un pecador y ha pecado. Pero no somos capaces nosotros de reconocer nuestras propias faltas, nuestros propios pecados, que hemos sido negligentes ante el Señor. Que muchos actúan como ese fariseo que está ahí en el libro de Lucas capítulo 18. Ese fariseo que dice la Biblia que oraba consigo mismo y decía: gracias te doy, Dios, porque no soy adúltero, no soy fornicario, no robo, no miento, doy diezmo de lo que gano, ni aún soy como ese publicano que está ahí. Porque muchos están así. En su forma religiosa se creen mejor que los otros. Pero el Señor llama y nos llama a que nos humillemos ante Él. A que nosotros podamos humillarnos ante Él. Porque el humillarse ante Dios es reconocer nuestra condición de pecador. David lo hizo. David se humilló ante el Señor reconociendo su condición. Eso es el humillarse, reconocer la condición que tenemos ante Dios. David en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que es humillarse. Eso es reconocer ante Dios nuestra condición. David la pudo reconocer. Y el Señor pide que usted y yo podamos humillarnos ante su presencia, que podamos dejar el orgullo. Ay, que yo no le hago mal a nadie. Ay, que yo no le robo a nadie. Es que yo no le hago daño a nadie. No, ante Dios somos pecadores, somos negligentes. Y ante Él tenemos que humillarnos. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque somos los primeros. La iglesia, nosotros los creyentes, somos los primeros que tenemos que pedirle perdón a Dios. No podemos esperar que el mundo le pida perdón a Dios, porque el mundo está ciego en su pecado y en su maldad.
Pero nosotros como iglesia sí sabemos la verdad, sí conocemos el camino, sí conocemos la justicia de Dios. Por lo tanto, ante Él nosotros tenemos que humillarnos. Y ante Él nosotros debemos pedirle perdón. Perdón, Señor, por no ser lo que tú esperabas de mí. Por preocuparme tanto de las cosas materiales, y hoy día vemos que las cosas materiales no son nada. Que podemos vivir sin los malls. Que podemos vivir sin estar metidos en las tiendas ni tanto consumismo. Que hay cosas más importantes. Que hoy día, pucha, que se valora tener salud. En redes sociales veo mucha gente que dice gracias, Señor, porque estoy con vida y no me he enfermado. Hoy día valoramos estas cosas. La gente no valoramos. Y el Señor nos llama a nosotros como su pueblo, nosotros como su iglesia, a humillarnos ante Él. Si queremos que la mano del Señor sane esta tierra, tenemos que humillarnos ante Él. Humillarnos ante su presencia, reconocer nuestra condición. De las 7 iglesias de Asia, de las 7 iglesias que escribe Juan en el Apocalipsis, en Asia, son 5, si no me equivoco, a las cuales de 7 a 5 el Señor le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, humíllate, reconoce tu condición. A 5 de las 7. El Señor llama a su iglesia al arrepentimiento. A la iglesia de Efeso le dice: oh, yo reconozco tu trabajo. Yo reconozco tu arduo trabajo, que te desvelas, que trabajas mucho y aún no soportas a los malos. Pero dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Le dice el Señor a la iglesia de Efeso. Una iglesia que tenía muchas obras. Porque el Señor llama a su iglesia al arrepentimiento. Nosotros somos los primeros que tenemos que arrepentirnos. No esperemos que el mundo se arrepienta, que el mundo se humille ante Dios. Nosotros somos los primeros. Partir por nosotros. Y después llamar al mundo al arrepentimiento. Pero somos los primeros. Si dice el Señor: si mi pueblo se humillare, su pueblo, nosotros, y oraren, orar. ¿Qué es eso? Dicen algunos. Orar es más que el Padre Nuestro. Orar es más que el persinarse. Orar es poder conversar con Dios. Porque Dios espera de su pueblo que se humille y que ore. Que ore delante de su presencia. Porque en la oración, como dice Filipenses capítulo 4, verso 3, es donde nosotros podemos presentar al Señor todas nuestras necesidades y peticiones. En la oración. Porque la oración puede mucho. La oración puede cambiar totalmente una situación. La oración puede hacer que un cáncer desaparezca. La oración puede hacer que una leucemia desaparezca. La oración puede hacer que un tiempo de sequía Dios la transforme en lluvia, en abundante. La oración. La oración puede permitir que alcancemos misericordia.
Pero si no oramos, Dios espera que nosotros oremos. Jesús llevó una vida de oración y fue tanta la vida de oración que llevó Jesús que los suyos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús enseñó de muchas formas y de muchas maneras la necesidad de orar. La parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús la enseña y la da para mostrarnos la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar. Porque hoy día hay muchos creyentes, hay muchos hijos de Dios que no oran, que no se dan el tiempo para buscar a Dios, no se dan el tiempo para orar. Hay tiempo para muchas cosas. A veces hay tiempo para estar horas viendo una película o series o como se llame. Pero no hay tiempo para orar. A veces hay tiempo para estar horas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, no sé cuántas más hay, WhatsApp. Pero no hay tiempo para orar. Y después nos quejamos después ante Dios. Y después tenemos el atrevimiento de poder quejarnos ante Dios. Si cuando tenemos el tiempo para hacerlo, no oramos. Hay personas que con esta pandemia tienen mucho tiempo en su hogar hoy día, que están ahí en sus casas. Pero hay muchos que no se dan el tiempo ni siquiera de leer la escritura o tener un momento de oración, ahora que hay harto tiempo. Entonces eso también refleja la calidad de cristianos que tenemos nosotros, o que somos nosotros. Hay una palabra en Efesios, en el capítulo 6, verso 18. Dice la escritura: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es la palabra del Señor. Orando en todo tiempo. No solamente en tiempo de pandemia. No solamente en tiempo de enfermedad o tiempo de cesantía. No solamente en tiempo de dificultad. Sino que en la escritura también, cuando estás sano, cuando tienes abundancia, en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando en ello con toda perseverancia. Perseverar en la oración. Profundizar en la oración. Crecer en la oración. Tal vez hay personas que están recién comenzando los caminos del Señor. La oración de a poquito se va desarrollando. Pero ya cuando tenemos bases sólidas, conocimiento pleno, debemos orar. Debemos orar. Hay una palabra que está en Santiago para que veamos la importancia de la oración. Santiago capítulo 5, verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados, dice el Señor. Y aquí agrega algo muy importante, dice Santiago. El
en el medio hermano de Jesús. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, hermano, puede cambiar las cosas. Por eso el Señor te llama a orar. Perseverar en la oración. Dice, orar los unos por los otros. Nosotros decimos, hermano, haga su pedido de oración. Nosotros vamos a apoyar en la oración. Pero usted también tiene que orar. Usted también tiene que orar por sus propias necesidades y orar también por los de los otros. No solamente que nosotros oremos, sino que usted también tiene que orar. Y la oración es poderosa. Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede cambiar realidades tremendas. Tal como en un principio hablaba, que la oración puede cambiar la realidad de alguien. Alguien que está desahuciado de los médicos, el Señor puede cambiar esa realidad. Recuerdo al rey Ezequías, cuando por la palabra del profeta Isaías, Dios dice, prepara tu casa porque ciertamente morirás. Y ese hombre fue y clamó, y ese hombre oró. Y ese hombre que estaba sentenciado a muerte, su clamor cambió su realidad. Y Dios le dijo, he oído tu clamor y añado 15 años de vida. Santiago, sigo leyendo Santiago, capítulo 5, verso 17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cambió. Y después dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Elías dice, un hombre conforme, semejante a nosotros, nuestras propias pasiones. Pero oró, durante 3 años no llovió, 3 años y 6 meses, y luego volvió a orar, y cambió, y comenzó a llover sobre la nación de Israel. Eso es lo que hace la oración. La oración es poderosa. La oración puede cambiar realidades. Y Dios nos llama a orar. Y Dios nos llama a buscar su rostro. No solamente que nos humillemos, sino que oremos y clamemos ante Él. La oración puede cambiar realidades. No sé qué realidad tú tienes, pero el Señor puede cambiar la realidad que tú tienes esta noche a través de la oración. Algo que para ti estaba decretado como muerte, pero a través de la oración Dios puede transformarlo en vida. Dios, una tragedia, puede transformarla en algo de alegría y de gozo y felicidad. Dios puede cambiar las cosas a través de la oración. Por eso el Señor dice, y si oraren, si se humillaren mi pueblo y oraren. No sé si usted tiene tiempo para Dios, para clamar, para pedir. Que Dios le bendiga. Que la gracia del Señor sea sobre su vida. Si mi pueblo se humillare. El humillarse es arrepentirse. Llorar es buscar, es clamar, es perseverar, es cambiar una realidad a través de la oración. Voy a dejarte aquí el mensaje y lo vamos a continuar el día miércoles si el Señor no ha venido antes, porque aún tenemos otras cosas que compartir a través de esta palabra. Dejamos hasta acá y el miércoles continuamos con este mensaje, si mi pueblo se humillara. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes
al hombre que es malo y leal.